Adelante, Dianita. Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de cómo dar malas noticias en medicina a cargo del doctor Douglas Prieto, residente del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Durante mucho tiempo, este tema permaneció en la sombra como parte de lo que conocemos como el currículum oculto. Eso que durante los que llevamos más tiempo en esta área nos tocó aprender, tal vez muchas veces por ensayo-error, pero cada vez tenemos más, cobra más importancia y tiene más relevancia en las reuniones académicas y en todos los grupos y en las publicaciones frente a la importancia que tiene formar a los intensivistas y a las personas que estamos en el área también de enfermería y terapia respiratoria en la SUSI de cómo manejar este tipo de situaciones, las malas noticias, entre otras estrategias de comunicación y estos otros temas que, como les decía antes, eran ocultas, pero ahora cobran mucha importancia. Adelante, Douglas. Doctora, muchas gracias. Compañeros, profesores, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestra última revisión para este año. El tema es cómo dar malas noticias en medicina. Entonces, tenemos el siguiente temario, el siguiente contenido. Inicialmente, unos casos como para disponernos a pensar en este sentido. Un glosario, unos aspectos relacionados con definiciones de bioética, definiciones de comunicación, un aspecto importante respecto al marco normativo, qué son las malas noticias, algunas estrategias de comunicación que nos van a servir mucho y unas conclusiones al final. Entonces, como primera caso, tenemos a María Emma, una paciente de 7 meses que presenta un cuadro de una insuficiencia respiratoria grave. Está en, en oxigenación por membrana extracorpórea, requiere accesos vasculares, entre ellos una línea arterial femoral derecha. Ella presenta una complicación relacionada con trombosis de la arteria femoral, es una lesión irreversible y termina pues con pérdida de la extremidad. Entonces, para ser, digamos, como médico líder de la unidad de cuidado intensivo en este ejercicio, ¿uno qué podría hacer o usted qué haría? Entonces, uno, coordina un equipo médico interdisciplinario para dar la noticia a los padres. Dos, comenta simplemente que se debe a una complicación que los padres ya sabían y habían firmado un consentimiento informado. Tres, explica con frialdad el suceso. Cuatro, se muestra compasivo, busca privacidad, se asesora con otros profesionales y explica la situación. Caso número dos. Mario es un niño de 5 meses en condición de síndrome de Down y una cardiopatía congénita dada por un canal AB. Va a ser llevado a cirugía a corazón abierto. El profesional de la UCP tiene estas opciones. Uno, se anticipa y menciona a los padres que los resultados pueden no ser los mejores. Dos, espera que se presenten las complicaciones. Tres, se reúne con los cirujanos e informa con conocimiento las situaciones que se podrían presentar. Cuatro, indaga previamente qué tanto saben los padres acerca de la enfermedad de su hijo. Y cuatro, y en caso número tres, Gonzalo es un paciente de 12 años, es un deportista de escuela de alto rendimiento, cae enfermo debido a un debut de diabetes, el niño no puede continuar su actividad física, se encuentra en su cama, enfermo, y entonces encontramos que la mamá del niño no cree en el diagnóstico médico, cree que la enfermedad desaparecerá, tiene muy poca introspección a las explicaciones del personal de salud. Entonces, como médico, por parte del médico, ¿qué propone? Entonces, uno, dejar el caso en manos de psicología y trabajo social. Dos, no hablar con la mamá. Tres, tratar de convencer a la mamá de que sus creencias no tienen ningún valor. Cuatro, abordar el caso por etapas, dedicar tiempo a las explicaciones y hablar en un salón asegurando la privacidad. Entonces, básicamente estos son casos ilustrativos. Lo único que queríamos es como sabemos que muchas veces no hay respuestas buenas ni malas, hay unas mejores que otros, cada uno tendrá una mejor opción, pero es importante que las tengamos en cuenta para poder abordar los casos porque seguramente se nos han presentado situaciones similares en nuestras unidades. Entonces, en el glosario, pues vamos a hacer unas definiciones muy sencillas porque en este caso vamos a vernos abocados a tener en cuenta estos términos para poder entender. Entonces,
¿Qué es la ética? Digamos que es la ciencia que estudia la moral, el comportamiento humano, estudia la sociedad y establece lo que es bueno o lo que es malo. Respecto a la comunicación, sabemos que la comunicación es el intercambio entre dos o más personas a través de medios verbales o no verbales. Los sentimientos es un estado de ánimo, es una impresión afectiva que en determinados momentos y generalmente tienen una duración prolongada, diferente a una emoción que es una manifestación del ánimo intensa y pasajera, que es agradable o que puede ser penosa o triste y que va acompañada de cierta conmoción somática o fisiológica. El deber de informar, digamos que en este glosario he tratado de incluir unos términos que van como compuestos, porque digamos que ayudan a entender un poco el contexto en el que se va a desarrollar la charla. Entonces, el deber de informar es como la obligatoriedad que tenemos de dar información, sobre todo en la parte de las malas noticias, como vamos a ver. ¿Qué son las expectativas? Es la esperanza de conseguir o realizar algo o la posibilidad de que algo suceda. Entonces hablaremos de las expectativas que tiene el paciente, la familia y el médico y o el equipo de salud. ¿Qué es la comunicación asertiva? Encontramos que comunicación asertiva es un estilo de comunicación que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos y opiniones de manera clara, directa, respetuosa y honesta. Y esto es importantísimo porque nos va a ayudar como a enfocar en nuestro mejor estilo personal las potencialidades que tenemos para tener una mejor comunicación con los padres con estas características. Y hay un tema que me parece muy interesante y es respecto al diálogo terapéutico, que es que entre el proveedor de salud y el paciente o la familia permite obtener tratamiento y guía al paciente. Y la comunicación exitosa es la capacidad de transmitir información de manera clara y comprensible para que el receptor pueda interpretarla de manera deseada. Respecto estos cuatro términos son muy importantes porque son los términos que el glosario tiene respecto a los cuatro principios de la bioética. Entonces sabemos que la autonomía es respetar las decisiones del paciente y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud. Beneficencia, actuar en beneficio del paciente buscando su bienestar y promoviendo su salud. No maleficencia, no causar daño al paciente, al menos no intencionalmente. Y justicia, distribuir equitativamente los recursos y garantizar el acceso igualitario a la atención médica. Entonces tenemos que la bioética es nuestra mano derecha en estos casos y sabemos que como definición la bioética es el estudio sistemático de las dimensiones, incluida la visión moral, las decisiones que se toman, las conductas políticas en las ciencias de la vida y en atención en salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un marco interdisciplinario, o sea, con todo el equipo de salud que nos acompaña. Entonces, funciones de la bioética que nos ayudan a lograr esos objetivos. Tender puentes entre la ciencia y la tecnología, tender puentes entre las diversas mentalidades sociales y culturales a las que nos vemos enfrentados, implementación de modelos éticos que ayudan a la toma de decisiones clínicas. Entonces, nos impacta mucho porque la bioética debe ir más allá o va más allá de lo que nosotros normalmente manejamos. Entonces, normalmente debe interrogarse por quiénes son los actores presentes en la atención en salud. Entonces, los médicos, los demás profesionales de la salud, los investigadores, los pacientes, hasta la parte administrativa, gerentes y políticas en salud, que toda esta parte, si uno la engloba, le puede ayudar a hacer a entender cómo abordar cada caso de cada paciente cuando se presente. Entonces, la bioética supone un intento de conseguir un enfoque secular, es decir, que dure mucho en el tiempo, que sea interdisciplinario, que nos ayude a relacionarnos con las otras áreas de la salud, que sea prospectivo a largo plazo y que tenga un impacto global y que sea sistemático, es decir, que aprendamos a usar esa herramienta sistemáticamente porque cada caso que veamos es individual y es único. Y la bioética nos ayuda porque ha desarrollado de esa forma una racionalidad que es muy práctica referente a la vida humana y a la salud. Entonces vamos a ver que los principios en bioética nos van a ayudar de la siguiente manera. Inicialmente planteamos que hay un nivel 1 y un nivel 2. Recordemos que hay
digamos, de esos cuatro principios, hay dos que son obligatorios y hay dos que son, digamos, más atenientes al paciente y al médico, como se vaya presentando. Entonces, recordemos que la no maleficencia es no hacer daño, entonces no vamos a abandonar el caso, vamos a tener siempre precaución, responsabilidad, tener responsabilidad con la familia y responsabilidad con el entorno. En cuanto a la justicia, pues tendremos en cuenta la equidad de acceso a la salud, la igualdad en el reparto de los recursos, la protección de los recursos, respeto a los derechos de cada paciente y de sus familias. Trataremos de tener eficiencia profesional para que eso se logre y asegurar la continuidad en atención. Muchas veces cuando uno ya no está a cargo del paciente, sino que el paciente se ha ido, se ha remitido, pues tratemos de que siempre en justicia haya continuidad en la atención en salud. Y entonces fíjese que esos dos aspectos en el nivel uno pues son obligatorios, es decir, es importante que siempre se cumplan. En el nivel 2 también es importante que se cumplan, pero habrá muchas otras variables. En autonomía tendremos siempre el consentimiento informado, que es importantísimo. Tendremos importantísimo tener en cuenta la confidencialidad, promover la competencia, pero no tanto en la competencia, quién es primero de algo, sino en que ser competente para que el paciente uno pueda explicar de forma competente las características para que el paciente y la familia las puedan entender y que el paciente sea competente ya sea para cuidarse o que la familia sea competente para cuidar a su familiar. Promover la libertad responsable en cuanto a las decisiones y respecto al control social en salud. Y la beneficencia, pues, relativo a la calidad de vida, relativo a la calidad asistencial, el tipo de asistencia médica que uno va a prestar, referente a la excelencia y la eficiencia, tanto en lo académico como en lo humano. La humanización, como hablamos en otras charlas, también relacionado con el hecho de estar siempre muy del lado del paciente, la ética del cuidado y la solidaridad. Entonces, este cuadro que les muestro acá me parece muy interesante porque es como uno en medicina está muy acostumbrado a seguir algoritmos, árboles de decisiones, si se presenta un tema, una situación clínica, uno decide sí o no, qué hago aquí, según cómo se vaya presentando cada caso. Entonces, la bioética nos ayuda a complementar de la siguiente manera. Entonces, si tenemos en el lado izquierdo el racionamiento clínico, podemos ver que tenemos un problema, tenemos una historia clínica, tenemos un examen físico y unos datos, y hacemos un diagnóstico diferencial, un ensayo clínico, eh, proponemos unos diagnósticos y un plan de manejo. Entonces, en bioética, fíjense lo interesante y es que tenemos también un problema que no solamente es en la parte clínica, sino que es un entorno. Recordemos que siempre vamos a tener que este paciente pertenece a una familia, a un grupo, siempre habrá gente que lo quiere, que va a estar esperando que todo salga a lo mejor. Entonces, cuando se presentan problemas, situaciones que son difíciles de manejar, entonces tenemos estos hechos médicos, tenemos unas metas y unas expectativas como médicos para que se logren, pero también el paciente tiene unas expectativas, lo que él quiere que se logre, lo que la familia espera del tratamiento. Y también en este óvalo de acá encontramos pues el contexto, la situación que engloba todo lo que estamos presentando. Entonces hay diagnósticos diferenciales y hay una evaluación ética de respecto a lo que vamos a hacer. Entonces es cuando ya nos reunimos con todo el equipo médico, miramos qué vamos a hacer, vamos a hablar con los familiares, hemos tratado de hacer lo mejor por nuestro paciente y tal vez no va de la mejor manera, entonces tenemos que fomentar el diálogo y la información para tomar alguna acción. Entonces, esta gráfica me gusta mucho por eso, nos ayuda a entender el árbol de decisiones en la parte de bioética que complementa nuestra parte clínica. En la comunicación recordemos que hay varios elementos, siempre habrá un mensaje que debe ser transmitido, entonces tenemos un emisor, alguien que elabora o transmite un mensaje, hay un mensaje que es la información y el mensaje está elaborado en un conjunto de signos que ya sean verbales o no verbales, que pueden ser escritos o también en otras formas de comunicación no verbal, también es importante tenerlo en cuenta. El canal de comunicación es el medio físico por el cual se establece la comunicación y el receptor aquel quien que recibe o interpreta el mensaje. En esta parte, importantísimo el marco normativo. Aquí quise, realmente no las vamos a desglosar en detalle porque sería un tema muy largo, pero básicamente
si me permiten, voy a leer el primero, donde dice que los niños y niñas y adolescentes son sujetos de protección especial con un amparo reforzado en los artículos 5, 11 y 44 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 8, 12, 14, 26 y 37 del Código de Infancia y Adolescencia. Y debemos tener en cuenta que principalmente los niños a los cuales hemos dedicado nuestra vida están protegidos bajo esas normas y por eso debemos ser fieles en cuanto a eso para siempre garantizar la mejor atención. Y ahí no es solamente la obligatoriedad de la atención, sino perdón, la obligación de brindar la información a los familiares para que tomen las mejores decisiones. Entonces, cuando se presentan casos puntuales, la Corte Constitucional y muchas otras entidades también han tomado jurisprudencia respecto a casos específicos en los cuales hay que brindar la mejor asesoría. El médico, digamos, está supeditado a lo que la ley le ordene para que también seamos conscientes de que es importante estar siempre coordinados con la familia para poder llegar a mejor término cuando se presentan situaciones de conflicto. Y pues en esta segunda parte del marco normativo básicamente habla acerca de los padres. Hay una sentencia en la que habla que los padres son los que deciden cuál es el mejor curso para su familiar, para su hijo, para su paciente, ya cuando tienen la patria potestad. Entonces es importantísimo que sepamos por eso mismo que el cuidador, y sabemos, eh, debemos saber quién es el cuidador o la persona que está encargada del paciente para que siempre que tengamos estas reuniones podamos llegar a conclusiones específicas y poder tomar decisiones puntuales para la información. Entonces, digamos ya entrando en profundidad, vamos a decir, ¿qué son las malas noticias? Las malas noticias vamos a tener en cuenta que generan conflicto entre las expectativas del paciente y su familia antes de recibir la noticia y las expectativas después de recibirla. Entonces, es importante tener en cuenta que tienen dos componentes, uno de severidad y otro que depende, es subjetivo y depende mucho del paciente y su entorno. Entonces, en la parte objetiva vamos a ver que depende del hallazgo, digamos, si tenemos un hallazgo de enfermedades crónicas, eso depende de la severidad de la enfermedad. Si vamos a confirmar una incapacidad o una pérdida funcional, depende de la severidad y de cómo el paciente lo tome o su familia. Vamos a informar acerca de un procedimiento cruento o doloroso. Tenemos un diagnóstico grave en un momento muy inoportuno. Sí, por ejemplo, que el entorno familiar está deshecho, es una familia que no tiene de pronto un buen trasfondo, que depende mucho de factores externos, adicional a eso tenemos un diagnóstico o una mala noticia para dar, entonces es importante saber a quién de ese grupo se la vamos a poder dar. El diagnóstico que limitará las actividades de la vida diaria, entonces también depende cómo lo tome el paciente y la severidad de la enfermedad. Informar acerca de la muerte al paciente, ya ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿es necesario dar las malas noticias? Claro que es necesario dar malas noticias. Tenemos que tener muy en cuenta los cuatro principios de la bioética de los que ya hablamos y eh, tener en cuenta que hay cambios en la forma de informar. ¿Qué quiere decir esto? Que antes era como más paternalista y de hecho antes era como más impositiva. Muchas veces la mamá llevaba a su niño al médico y el médico le decía, tiene que tomarse esto tanto cada tanto, ya. O uno en la orden médica escribe, bueno, cosas tajantes que a veces no pueden siquiera ser eh, eh, consensuadas. En cambio ahora es más acorde a las expectativas del paciente. Venga, hablemos, ¿qué piensa usted de esto? Tratemos de llegar a un consenso, mire, este medicamento le sirve para tal cosa. Entonces, importante que la familia sepa eso, por eso, digamos que en la forma de informar ya no es como tan impositiva y decir, el paciente tiene esto y ya, y me voy. No, toca, venga, hablemos, hay esta situación. Y también de manera anticipatoria, es importante que desde el ingreso y en la medida en la que un paciente está en cuidado intensivo, sabemos que se pueden presentar situaciones muy, muy complejas, entonces hay que hablar de forma anticipatoria en el sentido de los riesgos que tiene un paciente, informar, decir, para que la gente sepa toda la información. Y respecto a la tecnología informática, pues muchas veces yo pienso que a todos nos ha pasado
el hecho de que tenemos papás muy bien informados, pacientes que ya han pasado por muchos tratamientos, o gente que entra a internet, ya lo sabemos, y que se pone a averiguar acerca de las enfermedades, entonces le salen a uno con preguntas adelante, entonces uno tiene que estar preparado para todas esas situaciones. Por eso es importante desarrollar todas las habilidades que tengamos para poder enfrentar estas situaciones. Entonces, seguimos con la pregunta, ¿es necesario dar las malas noticias? Claro, porque permite tomar las decisiones en el grupo, en compañía, tanto el médico como los cuidadores, permite definir el acompañamiento. Entonces, muchas veces cuando uno tiene un paciente que está muy crítico, muy complicado, muchas veces se puede definir, bueno, que entren los otros familiares, algo más discreto, que sea pues, específicamente individualizado para cada paciente, y lo cual, después de todo eso, vamos a generar mucha más confianza en el equipo médico para que vean que uno está interesado en el paciente, que el paciente a uno uno quiere que ese paciente esté lo mejor posible, así sea en unos momentos más delicados. Entonces viene otra pregunta, entonces decimos, ¿por qué es tan difícil dar malas noticias? Porque es una tarea muy difícil, es un trabajo desagradable, es muy triste tener que decir algo muy complejo y que de pronto uno no sabe cómo van a reaccionar. Ningún médico quiere quitarle la esperanza a ningún paciente. No todos los pacientes o las familias pues quieren o ser informados completamente. Eso se refiere muchas veces a que depende del tipo de diagnóstico, si es una lesión muy grave, si es una limitación muy grave, entonces, ¿cómo le vamos a decir que ya no va a poder volver a practicar su deporte o a jugar o a ver o lo que sea? Se requiere entonces, por lo tanto, individual la realidad de cada paciente y de su familia, y por eso mismo debe haber espacios en los que eso se pueda hacer. Y pues digamos, también es importantísimo tener en cuenta que no saber cómo actuar, uno como médico tiene que aprender cómo uno reacciona ante esas situaciones, porque uno no sabe cómo tomar una reacción emocional de un familiar, una reacción muy intensa. Entonces uno tiene que conocerse en ese sentido. Entonces viene otra parte muy importante, es cómo vamos a hacer para dar bien las malas noticias tanto a los niños como a los padres. En esta parte de este documento me parece muy bonito porque habla acerca de hablar con el equipo de salud. Entonces, digamos, uno como médico, como líder de su unidad de cuidado, o como jefe de turno o lo que sea, entonces uno es el que la gente siempre espera que el médico sea el que toma el liderazgo en las charlas o en las reuniones. Entonces, bueno, jefe, usted y yo vamos a mirar, vamos a hablar con esta mamá, las terapeutas, todo el personal de enfermería, todos tenemos que estar coordinados y por eso mismo tenemos que desarrollar habilidades para hablar con nuestros equipos de trabajo para que nos entendamos y estemos todos en la misma dirección. Y aprovechar momentos pedagógicos para hablar de la muerte. Entonces, en esa parte del documento describen que hablar de la muerte con los niños es muy difícil porque pues, no es fácil afrontar la situación. Entonces, ahí dicen que uno puede recurrir a cosas pedagógicas, por ejemplo, con la mascota de la casa, que si recuerda cuando el perrito dejó de venir y que tocó llevarlo al médico y ya, bueno, varios ejemplos que ponen para uno tratar de tener como en mente la mejor forma pedagógica de explicar de forma muy sencilla situaciones límites. Lo otro es aprender a escuchar, reconocer los sentimientos de los niños como válidos y adecuados, porque normalmente los niños están en un proceso de formación y sus sentimientos y su afectividad es muy lábil y uno tiene que estar dispuesto a escuchar y a redundar en lo mismo, porque también hay que ser paciente y prepararse para repetir muchas veces la misma conversación. Puede que la misma pregunta se la hagan a uno muchas veces, entonces uno puede de diferentes formas decir lo mismo para tratar de ir aclarando. Ser claro y objetivo, pues esa parte es importante tratar de puntualizar y el duelo, pues que es un asunto de familia, porque ya sabemos que el paciente, nuestro paciente es un paciente pediátrico que, digamos, hace parte de un entorno, de una familia, entonces es importantísimo entender que la familia, pues también se va a afectar con lo que suceda alrededor del paciente. Para tratar de dar entonces bien, mejor las malas noticias, siempre recordar acerca de la muerte, pues de la universalidad de la muerte, la irreversibilidad de las funciones vitales, pues que todo cesa y que es importante tratar de siempre recurrir a lenguaje que sea pues sencillo de explicar y sin adornos, sino pues ir al punto sin ser cruel ni herir. Y estar absolutamente seguro de lo que se va a decir, buscar un lugar tranquilo,
recordar que siempre el paciente tiene derecho a conocer su situación y también la familia, averiguar qué tanto sabe el enfermo, qué tanto quiere saber la familia, quiénes son los más indicados para recibir esta información, si el paciente está en condiciones de saber su situación, busquemos un espacio para brindarle, por eso en las unidades de cuidado intensivo cada vez es más frecuente encontrar mejores espacios para poder dar información a los padres y siempre ofrecer algo a cambio. Siempre tendremos decir, bueno, sabemos que la situación es muy crítica, muy complicada, pero mire, lo vamos a dejar lo mejor posible respecto al manejo del dolor, el manejo de la fiebre, el manejo de todas las situaciones que incomoden al paciente, siempre ofrecer pues, situaciones a cambio que puedan dar confort a la familia. No discutir la negación. Pues la negación es todo un proceso y siempre hay que darle paso para que los familiares la puedan aceptar, aceptar ambivalencias. Hay momentos en los que van a estar eufóricos, hay momentos en los que van a estar de pronto que no se puede hablar. Ser simple en las palabras, no mencionar palabras malsonantes, ¿sí? No decir cosas que de pronto hieran a la familia o a la susceptibilidad de las personas. No establecer límites ni plazos, es decir, sabemos que hay situaciones en las que a veces hay que desconectar un paciente o situaciones similares, entonces no decir, bueno, hasta ahorita y ya. De pronto debe haber alguna otra forma en llegar a esos puntos, pero muy progresivamente. Depende de cómo uno perciba cada familia. No dar por hecho que es un acto único y puede ser gradualmente. Por eso en una de las preguntas de los casos al comienzo a veces decía si uno prefiere como dar una parte de la información ahorita, retomar después y extremar pues la delicadeza. Nunca decir nada que no sea verdad y nunca quitarle la esperanza. Buscar siempre momentos de tranquilidad, dedicar tiempo para esta información y apartar los equipos electrónicos porque eso también se convierte a veces en un distractor. Entonces, en esta parte pues me pareció muy interesante este artículo porque habla acerca de cómo, digamos, todo eso que hemos hablado, cómo centrarlo, cómo llegar, digamos, a algo importante en el personal de salud. Entonces, en este artículo de 2024, hablan acerca de que el objetivo es determinar cómo aplican las 7 habilidades de comunicación en ejercicios de simulación en la práctica clínica. Entonces, ya ahorita más adelante les voy a comentar las habilidades principales que se evalúan. Pero entonces, principalmente lo que se hizo fue con un grupo de ensayo y un grupo de control y 7 habilidades de comunicación. Entonces, eran 27 residentes de pediatría, eran 13 controles, 3 de entrenamiento, y los que recibieron entrenamiento aplicaron las habilidades de comunicación más efectivamente antes que los del grupo de control. Como conclusión, entonces dicen que proveer una información sistemática en estrategias de comunicación es una herramienta útil a la hora de informar a los pacientes. Entonces, acá lo que ellos mostraban era, aparte de la comunicación no verbal, entonces la barra en gris es los que no habían recibido información, entrenamiento, digamos, y los residentes que estaban en la barra blanca son los que sí habían recibido entrenamiento y se calificaba hasta 5. Entonces, los que estaban en gris, pues digamos que ellos finalmente sí dieron la información con menor calidad que los que sí habían recibido entrenamiento. El entendimiento del paciente también lo calificaron y eh, mencionan ahí que los pacientes mencionaban, o el grupo de pacientes simulados mencionaban que en los casos los que habían tenido mejor desempeño eran los residentes que habían recibido mejor entrenamiento. Y respecto a la parte emocional, pues también como que habían manejado mejor la emoción o la emotividad de los pacientes, los médicos que habían recibido mejor entrenamiento. Respecto de cómo se sentían los médicos al dar la información, fíjese que en este caso los que no habían recibido entrenamiento y los que sí habían recibido entrenamiento se sentían cómodos porque también eso genera mucha tensión en el personal de salud. Al brindar información, pues se sentían más cómodos y también digamos que era importante para los cuidadores ver cómo llegaban digamos que los médicos podían brindar mejor información y estaban mejor calificados los que habían recibido entrenamiento. En este otro artículo de 2014 es muy interesante porque habla acerca del impacto, el objetivo era como evaluar la efectividad del aprendizaje y las habilidades de comunicación
dando malas noticias en un ambiente simulado para residentes de pediatría. Entonces acá lo que hicieron principalmente fue en una primera estación, trataban de cómo dar malas noticias sin un entrenamiento previo, luego hacían como un taller similar a lo que hemos hablado con preguntas y respuestas, y muy similar a lo que los que estuvimos en el bootcamp pudimos ver en un taller similar en el cual se enfrentaban a situaciones hipotéticas, luego volvían a hacer el taller que era video grabado y veían que la calidad de la información mejoraba y acá lo manifiestan de esta forma en este score. Antes del taller y después del taller mejoran los puntajes de percepción de la información. Entonces, ahí mencionan en esa conclusión que tiene un impacto positivo en el personal de entrenamiento, tienen buenas evaluaciones por parte de los docentes relacionados con que veían que se desempeñaban mejor al recibir entrenamiento para dar la información y había una evidencia real del impacto de la información en los padres. Y en este artículo me pareció muy interesante porque hablaba acerca de padres simulados, porque no es solamente la situación que tenemos con el paciente pediátrico, sino que pues a quienes vamos a dar la información es a los padres. Y si recordamos en las preguntas del comienzo, había una mamá que no creía en el diagnóstico y hay muchas formas también de cómo reaccionan los padres cuando uno da una mala noticia. Entonces, este artículo hablaba de que era un programa de entrenamiento con padres simulados para comprender las experiencias de los estudiantes, perdón. Entonces eran 9 residentes y habían 2 sesiones. En el primero había un padre actor, ¿sí? Ese era un padre, digamos, un actor que hacía de padre. Y en la segunda sesión era un padre que de verdad ellos habían buscado personas, padres que hubieran tenido situaciones eh, dolorosas en su existencia como padres y luego en esa segunda sesión los acompañaba el padre que de verdad había tenido una situación real y un pediatra y eran los evaluadores. Entonces lo que se evaluó pues principalmente la oportunidad para dar la información, qué tan seguro era la seguridad emocional al dar la información y cómo manejaban la información con los padres, el tipo de comunicación, la utilidad de la comunicación y el reto de cambiar cuando ya estaban, digamos, en la segunda sesión. Entonces vieron que era muy útil porque era un programa experimental para afianzar las habilidades de los residentes, para dar malas noticias y los grupos de las segundas sesiones fueron mejor calificados porque ya habían tenido entrenamiento. Entonces vamos a mirar acá en esta parte qué habilidades o qué tipo, cuáles son las habilidades que se mencionan allí para tratar de dar la mejor información posible. Entonces está la técnica o la metodología Spikes, que también es como un acrónimo y tenemos también lo mismo en español. Básicamente la S es como el setting o la configuración del sitio o el lugar. Básicamente es como buscar el espacio específico para poder hablar, un lugar íntimo y que sea para que le brinde seguridad y tranquilidad a los padres para recibir la información y obviamente al personal de salud. En cuanto a la P, pues digamos que es respecto a la percepción del paciente, entonces el médico es el que tiene que estar atento de cómo percibe a la familia para identificar cómo les va a dar la información. Y respecto a la I, es como la invitación a explorar la forma en la que se les va a dar la información, qué tanto quieren saber, cómo se les va a decir y qué tanto se va a informar. Respecto a la comunicación, sabemos que es ya la parte puntual que vamos a tratar de hablar en forma no tan técnica, ¿sí? Sino como más puntual y un poco más compasiva, informar en forma clara y forma sencilla. Y la E, digamos que tenemos lo que es la empatía para tratar de siempre ponernos al nivel de las personas, de los sentimientos de las personas. Entonces, transmitir solidaridad con los sentimientos, identificar las emociones, respetarlas, legitimarlas, decirle si es cierto lo que está pasando, tratar de indagar y apoyar lo que el paciente requiera. Y digamos que al final mencionan también como, ¿qué vamos a hacer? Porque es importante después de todo esto que hemos hablado, cómo se debe cerrar la comunicación. Entonces, ya hay una parte final en la que uno puede decir, bueno, entonces, mire, vamos a hacer
tal es el plan. Entonces, también tratar de identificar si estas personas van a necesitar ayuda, un acompañante, la parte de psicología y todo eso. Por eso es importante estar como sintonizados con todo el equipo de salud para poder darle final a la charla. Si uno lo ve, digamos, en forma de Spike, es lo mismo, digamos, la programación, la evaluación, la atención, la información respecto a qué se les va a decir, la comunicación del estado clínico, la parte afectiva, la empatía y el plan de manejo. En este artículo de la Universidad Javeriana, pues básicamente es en la estrategia de simulación para aplicar el protocolo SPIDE, en la comunicación de malas noticias, ellos lo que hacen es como un resumen de reflexiones acerca de la importancia del entrenamiento de pacientes y situaciones simuladas que describen los pasos y los momentos del protocolo. Entonces, pues digamos que refuerzan la idea de que es importante eh, eh, siempre tenerlo presente en los momentos que se requiera y tener siempre las habilidades a la mano. Como conclusiones, entonces, me parece importante tener en cuenta que en la actualidad pues, hay un mayor espacio para la formación médica para ejercitarse en Spikes. Los ejercicios con pacientes o familiares simulados fueron la mejor estrategia para entrenarse en la entrega de malas noticias. Y tenemos importantísimo tener en cuenta que el entrenamiento y el reentrenamiento ejercitan las técnicas para entregar las malas noticias de la mejor forma. O sea, siempre tenemos que estar preparados y eso obviamente puede que la primera vez uno no lo haga lo mejor posible, pero cada vez que sea necesario tiene uno que estar preparado. La normatividad colombiana actual va en defensa del mejor interés del cuidado en salud de los niños y obviamente pues del manejo de la información, entonces tener también en cuenta esta situación. La adecuada comunicación es la base de los lazos de confianza entre el cuidador y la familia, el hecho de dar una buena información confiable, la familia pues va a generar confianza en el equipo de salud. Y por último, una reflexión final es quién cuida al cuidador, digamos. Si nosotros somos los que proveemos el cuidado, entonces también seguramente se desarrollarán formas de cuidado también pues para el personal de salud. Muchas gracias, yo creo que ya.